Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la 9ª semana del tiempo ordinario. Este jueves es 6 de junio. Nos encontramos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, no lo olvidemos, y haremos muy bien si cada día del mes, no solamente el día de la solemnidad, que es mañana, sino todos los días del mes, nosotros practicamos algún ejercicio devoto en honor del Sagrado Corazón. Además, el 6 de junio, la Iglesia celebra la memoria de San Norberto, un santo medieval y fundador. Medieval porque nació en torno al año 1080 en la región alemana de Renania. Fue canónigo de la Catedral de Colonia y parece que llevó en su juventud una vida desarreglada, o al menos entregada demasiado a ambiciones humanas. Habría estudiado y por tanto tenía ambiciones en esa sociedad medieval de alcanzar lugares relevantes. Sin embargo, no sabemos qué circunstancias concretas se dieron, aunque hay leyendas. Él vivió una segunda conversión y quiso entregar su vida a Cristo. Se ordenó sacerdote en torno al año 1115. Tendría aproximadamente 35 años cuando se ordenó sacerdote. Y es un hombre culto, bien preparado, con facilidad de palabra. Fue un gran predicador que recorrió distintas regiones de Alemania y de Francia, anunciando el Evangelio. Reunió un grupo de discípulos con los cuales, puede considerarse el fundador de la orden premonstratense, que trataba de vivir según el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra cómo vivía la primitiva comunidad cristiana en Jerusalén. Lo tenían todo en común, partían el pan, celebraban la Eucaristía en las casas. En el año 1126, con ya unos 46 años, fue elegido arzobispo de Magdeburgo, y entonces en su diócesis trabajó duramente por las reformas de la vida cristiana, buscando siempre más verdad en esta vida y más coherencia. Y desde su diócesis evangelizando territorios cercanos que todavía, en esas alturas de la Edad Media, vivían en el paganismo. Murió en el año 1134. Tendría unos 54 años, una vida no demasiado larga para lo que es hoy día, pero en aquel tiempo la gente vivía mucho menos tiempo, y en cualquier caso fue una vida fecunda. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Estamos leyendo el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 12. Vamos poco a poco terminando la lectura de la parte del Evangelio de San Marcos que se lee
en estos primeros momentos del tiempo ordinario, en estas primeras semanas. Ya el próximo lunes, si Dios quiere, comenzaremos la lectura del Evangelio de San Mateo a partir de las bienaventuranzas, del Sermón de la Montaña. Entonces, hoy en el capítulo 12 de San Marcos leemos desde el final del versículo 28 hasta el versículo 34. Dicen así: en aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Por qué se acercó aquel escriba a preguntarle aquello a Jesús? ¿Por qué lo hizo? Otros evangelistas sinópticos interpretan que trataban de poner a prueba a Jesús. Interpretan que había mala intención en la pregunta de aquel escriba. Sin embargo, en el relato de San Marcos, al final este escriba es incluso elogiado por Jesús, que le dice que no anda lejos del reino de Dios. Por tanto, no había ninguna mala intención en la pregunta. ¿Por qué entonces pregunta aquello? Porque un escriba era un doctor de la ley, era un especialista en los escritos sagrados, en la Torá, en los profetas y en los escritos. La Torá era, pues, la ley. La Torá era lo que nosotros tenemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Por qué preguntar acerca del primero? ¿No parece obvia la respuesta de Jesús? Sí, para nosotros que estudiamos seguramente desde pequeños en el catecismo los 10 mandamientos, sabemos que el primero de los 10 mandamientos es ese: amarás al Señor con todo tu corazón, etc. Y entonces, sin embargo, hay dudas. Primero porque la ley de Moisés resultaba muy prolija. A mayor abundamiento de normas, de decretos, de preceptos, uno podía sentirse un tanto perdido en este bosque. En segundo lugar, porque aunque el primer mandamiento fuera en ser enunciado, luego en la práctica la mayoría de los mandamientos iban encaminados o dirigidos a tratar bien al prójimo, al que no se le debía engañar, ni robar, ni de defraudar, etc. Por tanto, ¿qué mandamiento es el primero? Se trata de poner un poco de orden, se trata de ir a buscar el centro, el núcleo de la ley. Y esto es importante. Mañana, precisamente, nosotros, si Dios quiere, celebraremos la solemnidad del corazón de Jesús. Del corazón de Jesús dijo el Papa Pío XI, que era como la síntesis de toda la doctrina cristiana, de todo el cristianismo. Es decir, se va a la médula, al meollo, al centro. Pues bien, de alguna manera se está
pidiendo por parte del escriba, aun sin saberlo él mismo, que el Señor, que es también un escriba reputadísimo, con muchos discípulos, aunque nadie sepa de dónde ha sacado todo aquello que sabe, dónde ha obtenido esa formación, a los pies de qué maestro ha aprendido él a dar respuestas tan atinadas, tan sagaces y tan profundas. ¿Cuál es el primero? Y la respuesta de Jesús es el Shema, esa oración, esa frase de la Escritura que todos debían repetir diariamente, que no podían olvidar, que tenían que tener grabadas no simplemente en los umbrales de sus casas, o llevar en sus muñecas, o en la frente, sino sobre todo en el corazón, en la memoria, algo que tenían todos que enseñar a sus hijos, para que esa fe se perpetuase en el pueblo elegido de generación en generación. Jesús, con mucha seguridad, sin dudar, dice: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. En primer lugar, afirma la unicidad de Dios, ese estricto monoteísmo. Y atención, hay que entender ese monoteísmo que Jesús predica, porque Abraham, los patriarcas y hombres del Antiguo Testamento habían creído en Yahvé y le habían dado culto solo y exclusivamente a Yahvé, pero no descartaban que los dioses de los pueblos extranjeros en sus respectivos países tuvieran poder. De ahí el desconcierto de Israel cuando sufre el destierro de Babilonia, porque se plantean si merece la pena seguir dando culto a Yahvé, que parece que los ha abandonado, que ha permitido su derrota, su exilio forzoso a Babilonia, o dar culto a aquellos que parecen poderosísimos dioses de aquel pueblo que es un imperio de la antigüedad. No, el monoteísmo es creer que es único, no simplemente que tú debas dar culto a ese solo Dios llamado Yahvé, el Señor, sino que es el único que existe, que los demás dioses que adoran otros pueblos son dioses falsos. Y el primer deber que se enuncia respecto de este Dios es el amor. Fíjense que sería importante decir también la obediencia. Sin embargo, Jesús enuncia en esa brevísima respuesta solamente el amor. El amor es una entrega cordial a Dios. Por supuesto, entraña la obediencia, porque cuando se ama a alguien, uno se hace dependiente de ese alguien, trata de buscar la felicidad de esa persona. Por tanto, es el único Señor y lo amarás con todo tu corazón, es decir, desde el centro de tu persona. Decir que hay que amarlo con todo el corazón indica amarlo con toda verdad, con sinceridad profunda, no simplemente para cumplir con una obligación exterior. Hay que amarlo con toda el alma, y eso implica amarlo con las facultades interiores de la persona, con toda la voluntad, con todo el entendimiento, con toda la memoria, con todo el afecto. Hay que amarlo con toda la mente, teniendo el pensamiento siempre en él, procurando no olvidarlo jamás, con todo tu ser en definitiva. Hay que amarlo con todo el ser, porque nuestro ser no es solamente creado por Dios, sino que es de Dios, es posesión suya, es propiedad suya, no nos pertenecemos, somos de Dios.
Así, de esta forma totalizante, hay que amar a Dios, al único Dios. Pero, sorprendentemente, Jesús, que podría haber dado esta respuesta, añade: el segundo es este. Pero el escriba solo le ha preguntado cuál es el primero de todos. Cuando Jesús añade: el segundo es este, le está dando un relieve especial a este segundo mandamiento. Otro de los evangelistas sinópticos pone en boca de Jesús que el segundo es semejante al primero. Dice en San Marcos: el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley no enuncia en el Decálogo este mandamiento, aunque todos los preceptos van encaminados de una forma más directa o más indirecta a esto, a amar al prójimo con obras, a través de distintos preceptos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Jesús, es el segundo, y añade: no hay mandamiento mayor que estos. Es curioso porque él habla de un mandamiento mayor, no hay mandamiento mayor, pero habla al final de dos en plural. No hay mandamiento mayor que estos. Debería haber dicho: no hay mandamiento mayor que este. Sin embargo, dice: no hay mandamiento, o decir no hay mandamientos, en plural, mayores que estos. No, no hay mandamiento mayor que estos. Ahí Jesús también en el Evangelio de San Marcos está casi poniendo al mismo nivel y equiparando, o al menos mostrando su unidad indivisible entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora la respuesta del escriba parece una respuesta auténtica. Jesús ha sintetizado de una forma perfecta, clara y breve lo que Dios quiere, lo que Dios espera del hombre. Y el escriba seguramente en sus largos estudios había llegado a la misma conclusión, aunque no hubiera sabido o no se hubiera atrevido a formularla de una forma tan rotunda, como digo, también tan breve. Por eso imagino que con entusiasmo aplaude y dice: muy bien, maestro. Al principio, cuando se dirigió a Jesús, le dirigió abruptamente la pregunta: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Sin embargo, esta segunda vez que toma la palabra, le da al Señor un tratamiento. Muy bien, maestro. Sólo por esa respuesta que ha dado para este escriba, Jesús se ha ganado verdaderamente el título de maestro. Y añade: sin duda, es decir, yo no tengo la menor sombra de duda de que te equivoques. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo, que no hay otro Dios, claro, fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, eso vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Fíjense que aquel escriba añade algo a lo que Jesús ha dicho. Jesús no ha hablado de los holocaustos y sacrificios, pero tengan en cuenta que esa dimensión sacrificial era importantísima en la religión de Israel. La existencia del templo, lugar sacratísimo para el pueblo elegido, lugar que era morada de Dios, la existencia del templo tenía su razón de ser en el sacrificio. Jesús ya dijo cuando expulsó a los mercaderes que la casa de mi Padre es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de bandidos. Pero orar, los israelitas, los hebreos, debían orar en cualquier lugar. Era muy importante la oración doméstica en la casa, y había también una oración
en común, compartida en la sinagoga, los sábados. El templo era lugar de oración, pero no era solo ni únicamente el lugar de la oración, porque pues muchísima gente pues no vivía en la capital, no vivía en Jerusalén y no tenía facilidad para ir a orar al templo. Pero el templo es la gran institución de la religión judía. El templo mueve muchísimo dinero, una gran actividad comercial, y todo en torno a los sacrificios. El templo era la gran carnicería de la ciudad de Jerusalén. No había otros mataderos en Jerusalén. La carne que se consumía era la carne que previamente se había sacrificado en el templo. Era un lugar también para hacer negocios. Los cambistas que tenían allí pues sus mesas para cambiar el dinero pagano, dinero impuro, por un dinero puro propio del templo. Por tanto, el templo era intocable. Fíjense, en la práctica, en tiempos de Jesús, muchos maestros de la ley y personas piadosas, en la práctica, digo, no en teoría, le daban más importancia al templo que al mismo Dios, más a la casa que a aquel que habitaba en ella. Eso era algo terrible que Jesús había censurado. Pues bien, aquel escriba, de una forma clarividente, aunque Jesús no haya hablado de los sacrificios de animales ni de los holocaustos, dice amar al prójimo como a uno mismo. Eso vale más que todos los holocaustos y sacrificios. El templo es importante, los sacrificios prescritos por la ley, pues deben ofrecerse, deben cumplirse, pero el amor al prójimo es lo que Dios desea por encima de todo, y por tanto vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Ciertamente aquel hombre no simplemente había discurrido, sino que con casi toda certeza había sido iluminado por el mismo Dios. Recuerden las palabras de Jesús dirigidas a Simón Pedro en Cesarea de Filipo. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne o la sangre, o nadie de carne y hueso, sino que esto te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Jesús había enunciado esa bienaventuranza respecto a Simón, y había hablado de una revelación interior. Ahora Jesús a este escriba le dice, no estás lejos del reino de Dios, que equivale a decir, estás muy cerca, y estás muy cerca porque has recibido también del Padre una iluminación, y el Padre te ha utilizado a ti para dar testimonio de mí, que soy la verdad, el camino, la vida. Y nadie se atrevió a partir de aquel momento a hacerle más preguntas. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.